que de acuerdo a lo que dice la Biblia, ningún cristiano genuino puede apartarse de Dios de manera definitiva. Pues una vez somos regenerados. ¿Qué es esto de regeneración? Regenerados. Me oyeron hace un momento hablar sobre la mente, el corazón y la voluntad. ¿Recuerdan? La mente, ¿cómo estaba? Sin Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida, estaba confundida. Por eso nosotros le llamábamos a lo bueno, le llamábamos malo. Y a lo malo le llamábamos bueno. En nuestro corazón, lo único que hacía este corazón era desear el bien de sí mismo, no la gloria de Dios. No pensábamos en obedecer a Dios, solamente obedecíamos nuestros propios deseos pecaminosos. Un corazón lleno de rabia, lleno de resentimiento, lleno de odio. Un corazón, en pocas palabras, de piedra. Y a eso le tenemos que sumar que la voluntad estaba esclavizada al pecado. Por eso desde pequeños nos encantaba pecar. Nadie nos tenía que enseñar a hacer el mal. Nuestros padres tenían que esforzarse a enseñarnos el bien, esclavos al pecado. ¿Qué ocurre en la regeneración? En la regeneración, Dios obra de una manera sobrenatural a través de su Espíritu Santo en la medida que la palabra se está predicando. Viene el Espíritu Santo, toma la palabra y obra en nuestra mente para que ahora entendamos lo que no podíamos entender, empezando con el Evangelio. O sea, como que de alguna manera estábamos ciegos y ahora puedo ver. Eso en cuanto a nuestra mente. Ese corazón que les describí hace un rato de piedra es cambiado por un corazón de carne, en el cual Dios pone un deseo de obedecerle y adorarle. Y en cuanto a la voluntad, la Biblia dice que fuimos redimidos, o sea, que estábamos esclavizados y Dios, a través de su Hijo, quien murió en una cruz y resucitó de entre los muertos, con esa muerte se pagó la deuda que nosotros teníamos. Y estando atados como esclavos del pecado, fuimos liberados, fuimos comprados. Ya no le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos al diablo, le venimos a pertenecer a Cristo. Y con eso, ya que no somos esclavos, nuestra voluntad ahora ha sido liberada. Antes estábamos esclavos a hacer el mal, pero ahora tenemos la libertad de hacer el bien. El deseo por el mal siempre lo conservamos, porque el gen del pecado sigue corriendo en nuestras venas. Pero hay una diferencia. Ahora hay un anhelo de hacer el bien y tenemos la libertad para hacer el bien. ¿Estoy claro hasta ahí? Bueno, cuando todo esto ocurre, en el momento en que Dios cambia el corazón, una vez somos regenerados, Dios deposita en nosotros el deseo de estar y mantenernos cerca de Él para adorarle no por unos días, no por unos meses, no por unos años, para adorarle eternamente. Por eso les decía que si una persona es un cristiano genuino, esa persona no podrá apartarse de Dios definitivamente. Y usted dirá, ay, pero yo conozco un señor que está caminando con el Señor, está bien, pero él era cristiano. ¿Han escuchado cuando hablan de una persona que era cristiana? Él era cristiano, después se apartó y apartado vivió en la inmundicia y todo, y no por un tiempo. Todos nosotros podemos deslizarnos, caer, tropezar, actuar muy mal, pero no, esta persona ahí, y ahí se quedó. Y pasados los años, otra vez está de regreso. Con asuntos así, lo que debemos preguntarnos es si esa persona era cristiana de verdad, y si es así, ¿cómo fue que pudo vivir todo este tiempo apartado del Señor?
o podemos llegar a la conclusión, exploró el cristianismo, le entusiasmó el cristianismo por un tiempo, porque eso pasa. ¿Se acuerdan la semilla? La semilla cae en una tierra dura, pero también cae en lugares espinosos. Y en esos lugares espinosos también hay otra semilla que cae en lugares, ¿cómo es que dice? Es de piedra. ¿Cómo? Rocoso, se me olvidó, campo, pedregoso, no. Bueno, pedregoso, bueno. El coso es de que su superficie es poca, entonces rápido comienza a crecer, se emociona la persona, se incorpora en el cristianismo, pero después dice que vienen las pruebas del mundo y se marchitan. Hay que considerar si este tiempo apartado del Señor no es más que una muestra de que eso que lo entusiasmó, ya después se marchitó, y que fue ahora último, desde el momento en que estamos viendo frutos de arrepentimiento, que esta persona conoce al Señor. Entonces, no es como para preguntarnos si era cristiano, dejó de ser cristiano y ahora es cristiano otra vez. Tal cosa no existe. El que es cristiano para siempre, con sus altas y sus bajas, mis hermanos. Nosotros no dejamos de ser cristianos. Pregúnteselo a aquellos que hemos caído bajo, siendo cristianos. Y una cosa le vamos a confesar nosotros, que ni siquiera en ese momento donde voluntariamente decidimos pecar, pudimos considerar en un momento apartarnos definitivamente de Dios, porque aún, y hacerlo, porque aún cuando llegó ese momento que la culpa nos estaba cargando tanto que dijimos, yo no soy digno de entrar por esas puertas y alabar a Dios con el resto de mis hermanos. ¿Sabe qué? Es mejor que yo me aparte del todo. En esos momentos no pudimos. Yo me acuerdo en una ocasión que había un muchacho que él luchaba demasiado. Él a raíz de algunos pecados que había cometido, él no sabía cómo acoplar que él era cristiano y había hecho tal cosa. Y su conclusión fue, yo creo que no soy salvo. Y hablando con sus pastores, los pastores trataban de convencerle, mira, pero es que hemos visto frutos de arrepentimiento en esto y en esta área. No pienses que el cristianismo es que tú vas a ser impecable y nunca vas a volver a pecar. Pero lo que hemos visto es que hay un cambio progresivo. Y este muchacho, cuenta el testimonio, seguía insistiendo, no, yo creo que no, yo creo que yo no soy salvo, porque no sé cómo me atreví a hacer tal cosa. Y uno de sus pastores le dice, ok, mira, hagamos lo siguiente, y yo me hago responsable de esto, que tu sangre sea demandada a mí, a mi cuenta. Ahora mismo, si lo que sientes es que no eres digno de estar entre nosotros, regrésate al mundo. No esperes hasta el viernes para volver a la discoteca. Busca ver qué discoteca está abierta entre semana, métete a ese burdel, busca prostitutas, acuéstate con ellas. Tú todavía tienes tus contactos de quienes vendían droga, ve, compra toda la droga y comienza a fumar. Y cualquier cosa que venga contra ti, yo la asumo, porque te estoy dando este consejo yo. Y ese muchacho no dejaba de llorar. Y el pastor le dice, ¿y por qué lloras? Yo no puedo vivir así. Y todavía me dices que no eres salvo, si así viviste toda tu vida. ¿Qué crees que te llevó a tener esa nueva mentalidad? No vayas a creer que son tus méritos, tus ganas de cambiar. Ha sido Dios que te eligió, ha sido Dios quien te llamó, ha sido Dios quien te reconcilió y ha sido Dios que te va a glorificar. Entonces ten paciencia, porque esas lágrimas y el peso que tienes por el pecado que has cometido, que es grave, sí, pero esto es parte de un proceso de santificación y te vas a dar cuenta, joven,
que pasados los años ya no serás igual, serás otra persona. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor, al que salva, al que reconcilia, cuando le da un nuevo corazón, junto a ese corazón va el deseo de mantenerse cerca de Dios para adorarle. No me crea a mí, por favor. Más bien leamos Jeremías capítulo 32, 39 al 40. Dice el Señor a través de su profeta: les daré un solo corazón y un solo propósito. ¿Cuál? Adorarme para siempre. Hermanos, Dios da eso. Al momento de la conversión, Dios nos da ese deseo de adorarlo para siempre. ¿Y para qué dice Él? Para su propio bien. Nunca pensemos que Dios es un hombre que tiene un problema de identidad y Él está necesitado de que las criaturas lo adoren. Él no necesita eso. Él es digno de eso, porque Él es el creador. Pero cuando Él demanda a sus criaturas que lo adoren, no es por el bien de Él. Nosotros no le agregamos ni le quitamos nada a Dios. Él es completo en sí mismo. Él lo hace para el bien de nosotros. Cuando nosotros estamos fuera de ese estilo de vida, una vida de adoración a Dios, siempre vemos que nos falta algo. Puedes tener plata, puedes tener amigos, puedes tener familia, puedes tener lo que quieras y siempre sientes ese vacío, porque nosotros no fuimos diseñados para esas cosas, nosotros fuimos diseñados para Dios, para adorarle, y cuando Él nos da el nuevo corazón, Él nos da ese corazón con el propósito de adorarlo para siempre, para nuestro propio bien y el bien de sus descendientes, dice. A nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto sigue, dice, y haré un pacto eterno, o sea que esto no iba a cambiar. Haré un pacto eterno con ellos, o sea, aquellos que reciben ese nuevo corazón. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. ¿Y qué dice? Y nunca, se los dije hace un rato, en el diccionario que revisé, no hay ninguna actualización respecto a esa palabra. Lo que fue nunca en el año 1 sigue siendo nunca ahora. Nunca es nunca. Gloria a Dios por ello. Nosotros nunca lo vamos a dejar. Sí, van a llegar esos momentos difíciles. Tú pecas y tú no sabes ni siquiera cómo abrir esta palabra, porque tú dices, estas manos se han contaminado, estos pies han estado en el lugar de que no debían estar, esta boca ha consumido lo que no tenía que consumir, ha fumado lo que no tenía que fumar. Y aún mientras que estás cargando con esa culpa, aún cuando hemos llegado al punto de decir, yo no vuelvo, yo no voy a hablar más, yo no voy a orar, yo no voy a leer más la Biblia, yo no voy a volver a la iglesia. Cosas ocurren en nuestra vida que nos ponen de nuevo a los pies del Señor. A veces cosas que nos humillan. Pero si algo veo en todos los que estamos perseverando en la fe, es del que el Señor siempre se ha asegurado que no nos alejemos de Él. Y aquí es donde yo siempre pienso en esa historia del pastor que está con sus ovejas y hay una ovejita que siempre se descarrila. Eso yo lo he contado antes, pero es que me encanta. Esa ovejita se descarrila todo el tiempo y el pastor, observando que con esa rebeldía de esa oveja puede salir perjudicada, él por amor, ¿sabe qué le hace? Le parte una pata. Eso es doloroso. Ahora ya la ovejita ya no puede andar para donde quiera. ¿Sabe qué le tengo que hacer a la ovejita? Ir para donde el pastor la lleve. Porque a esa ovejita el pastor la toma y se la monta aquí. ¿Han visto alguna vez una foto donde aparece Jesús con una ovejita? No piensen que esa era su ovejita preferida. Él no tiene ovejas preferidas. Es una ovejita, ese eres tú.
este soy yo, a que le tuvo que romper la pata porque andábamos de rebeldes, alejados del Señor, y Él nos parte la pata y nos lleva acá para que nos mantengamos cerca de Él. Y créame, que en esos momentos no hay otro lugar donde queramos estar más que estar cerca de Él. ¿Y Dios qué usó? Las dificultades. Él lo prometió, voy a poner en ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Esto nos ayuda a entender por qué Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, 13, que quien se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que todo el que iba a ser salvo iba a perseverar en la fe. ¿Y por qué iba a perseverar en su fe? Porque Dios lo estaba preservando. Porque Dios había puesto deseo en su corazón de adorarlo. Porque Dios se iba a asegurar de que esa persona nunca lo dejara. Jesús dice, quien se mantenga firme hasta el fin será salvo. No para insinuar que las personas conservan su salvación mediante sus buenas acciones. Si fuera así, entonces tendríamos que decir, las personas son salvas por gracia, pero se mantienen a salvo por obras. Pero no es así como lo expresa la Escritura. La Escritura lo expresa que la salvación desde su principio hasta su culminación, esto es la glorificación, es por gracia. Jesús no estaba insinuando que las personas conservan su salvación portándose bien mediante sus buenas acciones. Lo que está haciendo Jesús es declarando que la perseverancia de los creyentes, o sea, eso que nosotros continuamos a pesar de las altas y bajas, seguimos en nuestra fe. Ese deseo de adorar a Dios sigue ahí a tal punto que eso que nos complacía en el pasado, el pecado, ahora es el que nos duele y nos hace sentir vergüenza, pero aún con todo y eso, continuamos y deseamos adorar al Señor. Bueno, la perseverancia de los creyentes es la evidencia visible de que Dios lo está preservando. O sea, cada vez que nosotros veamos una persona que está perseverando en la fe, y en especial aquellos que perseveren hasta el fin, no fue la persona como tal, fue que Dios lo preservó. Y cuando veamos estas personas que como que de repente se emocionaron, abrazaron la fe y nunca perseveraron, no es que fueron salvos y perdieron la salvación, no es que nunca fueron. Y la muestra de que nunca fueron salvos es que no dieron frutos de arrepentimiento que permanecieran. Yo sé que a veces hay jóvenes que han decidido no abrazar la fe porque su papá o su mamá o un familiar fueron cristianos por un tiempo, pero después se apartaron y vivieron como el mundo. Y ellos dicen, no, yo no quiero eso. Por favor, no juzgues el cristianismo en base al mal testimonio de otros, especialmente si estos otros quizás ni siquiera eran cristianos. Tú pensaste que eran cristianos porque hicieron profesiones de fe, porque iban a la iglesia, porque se bautizaron, porque servían. Pero no todos son cristianos. Mira, el cristiano persevera hasta el fin. No en perfección, pero persevera. Su anhelo es adorar a Dios y mantenerse cerca de Él. Y aun cuando opta por alejarse de Dios, si está decidido como tal, Dios hace algo y nos mantiene con Él. Pues como ustedes saben, y como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, no es por mérito que la gente es salva, no es portándose bien. Lo que dice ahí es, Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Y alguien puede preguntarse, ¿qué es gracia? Gracia es recibir el bien que tú no mereces.
Nosotros no merecíamos la salvación. No hay nadie que merezca ser salvo. Dios nos salvó por gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. O sea que no es algo que Dios los salvó, no dice Dios los salvará porque han creído. No, Dios los salvó, ya están a salvo, y los salvó desde el instante que creyeron. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esa salvación, ni para recibirla, ni para conservarla, porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Obviamente, y aquí quiero hacer una aclaración, obviamente la salvación que se recibe sin obras tiene un objetivo, porque nos está salvando del pecado, de la inmundicia. No es como que Dios nos iba a dejar y nos iba a liberar para dejarnos en eso. Dios nos ha salvado de eso con el objetivo que esas buenas obras que no hacíamos antes, ahora las hagamos. En otras palabras, la salvación que se recibe, porque no se gana, no se logra, no se merece, esa salvación que se recibe por gracia, sin obras, opera en nosotros para llevarnos a buenas obras. Entonces no nos podemos quedar con el hecho, no, es cristiano y sigue viviendo como el mundo. Y sí, y mira, y vive alejado de Dios, no adora a Dios, pero está salvo. Él dice que está salvo. Él podrá decir lo que sea, pero por sus frutos lo conoceréis. Aquí no es para decirles, la salvación está segura, vayan, así como hacen los que predican. O sea, la frase está bien, el salvo siempre es salvo. La aplicación que le dan a eso a algunos es lo malo. Porque la aplicación que le dan es, no, pero si tú eres cristiano, no importa cómo vivas, ya Dios te salvó, porque lo que se está contaminando es el cuerpo, pero ya el alma está a salvo. Ve y dale rienda suelta a tus pasiones. Cualquiera que le atrae esa doctrina, examínese. Porque al verdadero cristiano podríamos recibir una carta desde el mismo cielo, firmada con tinta de oro, que diga, yo, Dios, te doy la licencia para que vayas y peques y dediques el resto de tu vida a los placeres de la carne. Y si es un verdadero cristiano, va a tomar esa carta y decir, no es mi deseo es adorarte y estar cerca de ti. Y es un verdadero cristiano. ¿Cómo lo sé? Hechos capítulo 2:10. Ahí bien claro, la salvación no es por obras, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahí está. Lo cual da paso a 3 razones por las que los cristianos podemos estar seguros de que nunca pereceremos. Seguros. Oiga conmigo, segurísimo. Segurísimo. Eso. Yo sé que la palabra no existe, ¿cierto? Segurísimo creo que no se usa. Pero hermano, estamos tan seguros que estamos segurísimos. Seguros. Número 1. Los cristianos nunca pereceremos porque somos cuidados por el Señor, en quien hemos confiado. O sea que frente a un peligro, ya sea especialmente en el ámbito espiritual y eterno, nosotros no estamos bajo riesgo, estamos seguros. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que nos está cuidando. Es aquel en quien hemos confiado que nos cuida. Salmo 125, versículo 1 al 2, dice, los que confían en el Señor están
seguros. ¿Están seguros como qué? Como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para ¿cuánto? Amén. Para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, y sepan que el monte Sión estaba en Jerusalén. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. ¿Usted cree que estamos en riesgo eterno, sabiendo que el Señor es el que nos tiene guardados, cuidados, que diga? O sea, en este texto, ¿quiénes permanecerán para siempre? Los que confían en el Señor. ¿Y a qué se parecen? O más bien, ¿a qué nos parecemos los que confían en el Señor? Nos parecemos al monte Sión, ubicado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea a su pueblo el Señor. Ahora y siempre. Gloria a Dios. En segundo lugar, los cristianos nunca pereceremos porque somos guiados por el Eterno que preserva nuestras almas. Yo sé que ya hablé un poco de eso, de cómo Dios pone el deseo en nuestro corazón de andar mejor para adorarle, de que perseveremos para que no nos apartemos de Él. Bueno, Dios hace eso. Dios nos guía para preservar nuestras almas eternamente. Salmos capítulo 48, versículo 14. Pues así es Dios. Y así es Dios, cuando yo lo comparo a la gente que dice, uno le dice, hey, mira, esta conducta no es correcta. Pues yo soy así y así me voy a quedar. ¿Y uno cómo se siente? Uno se siente mal porque uno dice, necesitas cambiar. Cuando Dios dice, yo soy así, yo digo, menos mal. No cambies nunca, Dios, por favor. Tú prometes que le das vida eterna a quien siga a Jesús, por favor, no cambia nunca. Y la buena noticia es que Él nunca va a cambiar. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, dice, y nos guiará hasta que comiencen a portarse mal. Ay, me encanta que diga el salmista, Él nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Y sepan algo, hay algunos hermanos que literalmente el Señor los ha tenido que matar, porque siendo verdaderos creyentes tomaron el camino incorrecto y la disciplina que recibieron terminó en muerte. Pero aún esa disciplina es un acto del amor de Dios, porque no los dejó que se hundieran más en ese estilo de vida. A otros nos trató con disciplinas, pero siempre nos mantuvo cerca de Él y nos seguía guiando. Hay cosas que usted dice, yo no sé cómo caí tan bajo. Y después usted comienza a meditar en eso que pasó después, las consecuencias que vinieron. Pero usted está aquí. ¿Qué pasó? Si usted escogió un camino descarriado, ¿por qué sigues aquí? Dios te está guiando. Y Él siempre, siempre, hasta el día de nuestra muerte nos guía de nuevo. Nosotros vamos para allá y Él, por aquí. Y después tratamos por acá. Él dice, no. Este es el camino. Aquí te mantienes. Y si seguimos insistiendo, partida de pata. Venga. Ay, Señor, te amo tanto. Gracias. Mire, los que siguen al Señor, los que confían en Él, son guiados por Dios hasta el día de su muerte. O sea, por así decirlo, somos pastoreados por Dios. No así quienes endurecen su corazón. Pues según Salmos 49, 14, mientras los creyentes somos guiados, somos pastoreados por Dios hasta la muerte,
los impíos serán pastoreados en la tumba por la muerte. ¿Quién es tu pastor? La muerte. Los que vivimos eternamente, desde que comenzamos a seguir y a confiar en Jesús, ¿quién es tu pastor? El buen pastor. El Dios que me guía, el Dios que me cuida. Mire, Salmos 49, 14, 15 dice, como ovejas, esta gente que endurece su corazón, como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, una persona que ha confiado en el Mesías dice esto, y esto lo puede decir usted, cristiano, cristiana, pero en mi caso, mi pastor no va a ser la muerte. En mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar hasta el día de la muerte. En tercer lugar, otra razón por la que sabemos que los que siguen a Jesús no perecen. Los cristianos nunca pereceremos porque así como somos guiados por el Eterno que preserva nuestras almas y así como somos cuidados por el Señor en quien hemos confiado, asimismo somos guardados, cuidados, guiados, ahora guardados por el Hijo de Dios, quien vino a salvarnos conforme a la voluntad de su Padre. He aquí lo que Jesús declaró al respecto en Juan capítulo 6, versículo 38 al 39. Pues he descendido del cielo. ¿Para qué viniste, Jesús? Para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Jesús responde, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Esto traducido en otras palabras es, si se me llega a perder un cristiano en el camino, no cumplí la palabra de la voluntad de mi Padre. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que Jesús no cumpla la voluntad del Padre? No. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. De ahí porque un capítulo antes Jesús declaró lo siguiente en Juan capítulo 5 versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, acuérdense, escuchar su voz a través del evangelio y creen en Dios, quien me envió, tienen, no dice tendrán, tienen vida eterna. La primera vez Él nos había dicho, todos los que siguen a Jesús tienen vida eterna y nunca perecerán. Aquí nos dice, nos lo dice de otra forma, nunca serán condenados. Quienes siguen y confían en Jesús, nunca seremos condenados. Aleluya. Pues ya han pasado de la muerte a la vida. Hasta aquí hemos aprendido que la preservación eterna, la preservación perpetua de nuestra salvación no es una licencia para pecar deliberadamente. ¿Estamos claros con eso? Ojalá que tengamos bien claro eso, no que ahorita salgamos con esta idea y decir, bueno, como estamos a salvo, pues volvamos a echarnos los traguitos, volvamos a donde las viejas, Dios ya me salvó. No me entendiste. No entendiste que Dios te está guiando. Si vives de esa manera, seguramente es que no tienes a Dios como tu guía. Pues ojalá que estemos claros con esto que aprendimos, de que la vida eterna, la preservación eterna de nuestra salvación no es una licencia para pecar deliberadamente, sino una garantía que nos capacita e impulsa a la adoración. Que con eso tú ya puedas entender, de razón yo quiero estar aquí los domingos. ¿Cuándo a mí me interesaba ir a la iglesia un domingo?
pero ahora yo estoy esperando que ya sea domingo. ¿Por qué ese deseo de adorar a Dios? Porque es que ahora cosas que yo hacía y yo hasta me sentía hasta orgulloso de hacer esas cosas. No sé si usted recuerda esas conversaciones donde uno le decía, uy, Ana, eso estuvimos tomando ayer y le dimos hasta hoy a la madrugada, eran las 7 de la mañana y solo paramos porque se nos acabó la plata. Y el otro venía y decía, uy, sí, y nos olimos tantos gramos de cocaína y todas esas cosas. Y uno hablando. Esos hombres que dicen, ahorita estoy saliendo con esta y también con tal. Y me estoy metiendo con la esposa de tal. Ja, ja, ja. Con orgullo hablábamos de esas cosas. Y ahora no caemos tan bajo como eso. Son cosas diminutas, pero porque son contra Dios, las vemos a la dimensión que las debemos ver, como cosas serias, y nos pesan. Pregúnteselo a ese jovencito cristiano que quizás vio pornografía esta semana. Pero antes de ser cristiano, él se acostaba con 3, 4 mujeres de la escuela. Pero ese niño ha estado llorando, o ese joven ha estado llorando, o esa jovencita ha sufrido esta semana porque un amigo le mostró a una mujer desnuda en el teléfono y él le gustó. Y él siente ese peso. ¿Por qué? Dios le cambió el corazón. Entonces no es que ahora por su pecado perdió la salvación. No, más bien lo que viene después del pecado que cometió, esto es arrepentimiento, ese sentimiento de culpa, ese deseo de hacer las cosas bien, de adorar a Dios, de en vez de apartarse, aun cuando está considerando, ¿será que me aparto? ¿Será que no? Alguien le dice, mira, con mayor razón, y por favor hagan eso, cada vez que ustedes se encuentren, conversen con un caído, no le añada más peso a la culpa. La persona nos confiesa su pecado y uno le dice, sí, ves, mira, estás mal. Él ya sabe, ella ya sabe. En ese momento, solamente dile, mira, con mayor, cuando él diga, no, yo ya no quiero volver a la iglesia, es que otra vez volví a los tragos. No, pana, con mayor razón, métete en las cosas del Señor. No te alejes, sigue adelante, te vamos a ayudar. Y si no apareces, te vamos a buscar. Así. Hermanos, la preservación eterna de nuestra salvación no es una licencia para pecar deliberadamente, sino una garantía que nos capacita e impulsa a la adoración. Pues como vimos anteriormente, los verdaderos creyentes son los que perseveran porque el Señor los preserva para siempre, cuidándolos en toda circunstancia, especialmente frente a peligros espirituales, guiándolos por el camino de la santidad, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, y guardándolos eternamente para su gloria. Con eso en mente, vamos a la pregunta más importante que nos podemos hacer ahora. Y mi oración es que hasta el momento haya podido dejar claro que la salvación en el Señor nunca se pierde, si la tenemos. Si la tenemos. Y cada uno sabrá si de verdad sigue al Señor. Cada uno de ustedes sabe si de verdad ha confiado en el Señor. Cada uno de ustedes sabe si de verdad se ha arrepentido de sus pecados. Cada uno usted puede percibir en su corazón si de verdad Dios le ha cambiado su manera de pensar. Cada uno de ustedes puede saber en este momento qué sería de su vida apartados completamente y definitivamente de Dios. ¿Puede vivir usted así? Si usted en su mente inmediatamente dice jamás, así como el joven ese, el pastor le pregunta, ¿y por qué lloras? ¿Acaso no es eso como vivías toda la vida? Y ese joven solamente decía, yo no me veo así, es que yo ya no soy así.
Esa no es mi vida. Bien dicho, dijo ese pastor. Bien dicho. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La perfección vendrá cuando seamos glorificados. Y me agrada que te pese tu pecado. A mí también me pesa demasiado. Me agrada, porque eso es una buena señal. Me preocupa de los que dicen ser cristianos, viven como les da la gana y están convencidos de que estarán en la gloria. Mire, yo prefiero un cristiano que esté dudando de su salvación porque no puede concebir cómo es que yo sigo pecando contra Dios de esta forma, a uno que vive como le da la gana y dice, yo estoy seguro de mi salvación. Eso no se pierde. Pero estás viviendo así, no hay señales de arrepentimiento, no hay frutos. Preocúpate. Al otro hay que decirle, mira, observa todos estos frutos. ¿Tú crees que tú podrías si no fuera por Dios? Tú sí eres salvo. Tú sí eres salvo. Vamos a la pregunta más importante, porque cuando yo no estoy mirando el papel, yo me agarro a hablar y me puedo pasar 2 horas acá. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? En primer lugar, y esto es para los amigos y las amigas que nos acompañan hoy, si aún no han rendido su vida al Señor, si tú no deseas adorar a Dios, o sea que esto también puede incluir personas que no nos están acompañando hoy, pero que nos han venido acompañando por años, pero que al oír esto pueden decir, yo no tengo un deseo por adorar a Dios. Si no deseas adorar a Dios, o si te has alejado de Él, hoy es un buen día para que reconozcas que quizás, posible, no tienes vida eterna. Quizás es como esa semilla que cayó en el pedregal, la palabra, pedregal, que cayó en los pedregales y como su superficie no era profunda, comenzó a crecer rápido, pero después, con el sol, se marchitaron, se secaron. Puede ser que lo que has experimentado es una emoción, no una transformación. Que te has emocionado, pero en realidad no has sido todavía regenerado. Y tú dirás, ¿qué debo de hacer entonces? Mira, lo bueno para la reconciliación con el Señor y para la comunión con el Señor es que el método para conciliarnos con el Señor siempre es el mismo, arrepentimiento y fe. Si tú no tienes una relación con Dios, sigues en enemistad con el Señor, reconoce que Jesús es el Señor, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Aquel que vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz y resucitó de entre los muertos para saldar nuestra deuda, darnos así perdón de pecados, una vida nueva y una esperanza eterna. Arrepiéntete y confía en Él. O si por el otro lado tú dices, fui atraído y fui atrapado por el pecado, he regresado a estilos de vida del pasado o he comenzado nuevos estilos de vida pecaminosos que en mi vida había tratado, pero eres un cristiano y deseas adorar a Dios, arrepiéntete y confía en el Señor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dado que quienes seguimos a Jesús estamos seguros, iglesia, maravillémonos ante dicha verdad. Pues como dijo el apóstol Pablo, y aquí voy a leerlo, si quieren lo pueden leer conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir al saber que la salvación es perpetua, es eterna, está guardada, cuidada, es guiada por el Señor? Si Dios está a favor de nosotros,
¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él, nos reconcilió. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y esto es clave, e intercede por nosotros. Jesús intercedió esta mañana por lo que hiciste ayer. Gloria a Dios. Y siempre está intercediendo por nosotros. Y me perdí. Ok, ¿acaso hay algo que pueda, oiga, si tú todavía, si no, mira, si con todos estos argumentos bíblicos no cumplí mi objetivo era convencerte de que la salvación es segura en el Señor para quienes la tienen, no para los quienes presumen o asumen que la tienen sin tenerla. Para el que la tiene, está a salvo. Si no te logré convencer, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas, como a ovejas en el matadero. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Si algo nos puede separar del amor de Cristo. ¡Claro que no! A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y usted dirá, bueno, pero esos son problemas terrenales. ¿Qué tal que se levanten las huestes espirituales? Ah, qué bueno que lo dijo. Que todos salgamos de acá así. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Léanlo conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Tú llegaste aquí con una sensación de inseguridad, quizás porque no sabes si tendrás trabajo la próxima semana o un lugar donde vivir el próximo mes, o porque temes que te deporten de repente, o que el doctor te llame con malas noticias, o porque no tienes ni idea de cómo van a terminar tus hijos tras las decisiones que están tomando, o porque tu cónyuge o alguien que se suponía que debía amarte y cuidarte ya no te ama ni te trata como antes. Aunque todo eso pueda describirte a ti, hay algo de lo que sí puedes estar seguro. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si estás siguiendo a Jesús, tienes vida eterna. Nunca perecerás.